El Ejecutivo prepara una propuesta de reforma fiscal para recaudar 6.000 millones de quetzales. ¿Qué consecuencias tendrá esta iniciativa y cómo afectará a la economía? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Impuestos 2017. A continuación, la nota con la información. El Ejecutivo volverá a presentar una propuesta de reforma fiscal para el 2017. La propuesta se encuentra en análisis en el Ministerio de Finanzas y persigue incrementar la recaudación en 6.000 millones de quetzales. La reforma fiscal será discutida con diferentes sectores sociales, pero las autoridades del Ministerio de Finanzas aseguran que no contempla incremento de los impuestos. Esta afirmación puede ser interpretada de diferentes formas. Finanzas afirma que recaudará más impuestos, llegando a sectores que se encuentran en la informalidad. ¿Cómo se logrará esta estrategia? ¿Qué incentivos se crearán para que los consumidores dejen de comprar en comercios que no extienden factura? Otra idea que revela esta propuesta de información es la creación de un impuesto en favor del ambiente. Los posibles sectores que están bajo la lupa del fisco son los ganaderos, deportistas, transportistas y sectores informales. El Ejecutivo presentó este año un paquete fiscal que no tuvo eco en el Congreso y representó un pulso de fuerzas perdido para el presidente Jimmy Morales. Esta vez será diferente. ¿Quiénes acudirán al diálogo para buscar vías de financiamiento para el Estado? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. SF Impuestos 2017. ¿Por qué estamos hablando de impuestos? Bueno, el Ministerio de Finanzas prepara una propuesta de reforma fiscal. Según ellos, esto aumentará la recaudación en 6.000 millones de quetzales. ¿Qué tiene preparado el Ministerio de Finanzas y qué expectativas hay en torno a esta reforma? ¿Serán nuevos impuestos? Ese es el tema. La etiqueta SF Impuestos 2017. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Siempre que se escucha reforma fiscal hay un fantasma en el ambiente en donde pues pareciera que el gobierno va a caer en la tentación de crear o incrementar los impuestos, una medida que sabemos que es impopular muchas veces. Pero ¿qué es lo que está proponiendo Finanzas? ¿Qué es lo que tiene pensado Finanzas? Nos habla de la economía informal. ¿Qué tan factible es formalizar a todos estos contribuyentes que en este momento no lo hacen y lograr lo que no pudieron hacer durante 2016? Philip. Bueno, vean, es que siempre que se habla de aumentar la recaudación tributaria, hay varias rutas. Digamos que está la ruta fácil, que es decir, pues subamos impuestos. Paquetazo. Paquetazo. Claro. ¿Por qué les digo que es la ruta fácil? Porque lo que hace ahí es básicamente ponerle más peso a la procesión. A quienes ya pagan, que ya se saben cuánto es, bueno, en lugar de que paguen, qué sé yo, 12 de IVA, subámosle a 13, 15 y ese aumento lo voy a recaudar directamente. Como les digo, esa es la forma fácil. La forma compleja, pero que es la que no se aborda aquí en Guatemala con suficiente profundidad, va por la línea del combate a ciertos fenómenos estructurales de la economía guatemalteca. Fenómenos como, por ejemplo, la informalidad. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, en su último estudio, cuantifica la informalidad en casi un 73% de la actividad económica nacional. Ahora, ¿hay incentivos para formalizarse en estos Es que ahí momentos? es donde viene lo complicado, porque vean, entonces, si el 73% de la actividad económica nacional se está dando fuera de la formalidad y no está pagando impuestos, pues entonces implica que hay un mercado cautivo ahí que hay que llegar y empezar a recaudar de ese mercado. Lo que pasa es que aquí es donde, por eso les digo, que es la forma compleja, porque las SAT entonces tienen que primero generar mecanismos para incorporarlos a la formalidad. Segundo, hay que generar incentivos. Tercero, hay que generar medidas de coerción. Es que ¿por qué hay informalidad? Porque nadie la persigue. Cuarto, hay que generar modelos cruzados que permitan generar pues los mecanismos fáciles para incentivar a que el usuario ya no consuma en la informalidad, sino que se vaya a la formalidad. Ahora, pero Philip, lo urgente siempre le gana lo importante en estos temas, ¿no? Ese es el problema. Ahora, si nos vamos por esa vía compleja, Estuardo, vamos a obtener los ingresos que ya el Ejecutivo está presupuestando para el 2017. O sea, así como lo maneja Philip, este proceso llevaría mucho tiempo. No se tendrían esos ingresos tan preciados, tan necesarios para los próximos 3 meses, por ejemplo. El presidente Jimmy Morales
y el ministro de Finanzas ya hicieron un lanzamiento en 2016 de una reforma fiscal, un paquetazo. Y vimos cómo les fue. Les fue como chucho en feria, les fue horrible, ¿verdad? Porque venía aumento a la telefonía, venía aumento a la comida, venían un montón de cosas que no son factibles. Y ahora dice que necesitan 6,000 millones. Aquí hay varias preguntas que hay que hacer antes de siquiera empezar a analizar cómo le van a llegar a ese número. La primera es que en estos días, últimos días de 2016, el presidente mató mucho de la moral tributaria al haber perdonado multas, digo multas, no impuestos, no puede perdonar impuestos, solo Congreso puede perdonar impuestos, por impuestos, casos de impuestos que van a ir. No era mucho, decían, millones. No era mucho, decían. Y dicen que no afecta en nada. No, pero no es, aunque sea un centavo, es el hecho de haber dispensado, es el hecho de decir, tengo necesidad, pero perdonando multas y que aparte no sabemos que a quién benefició. Y no. Segundo, por eso te ponía el primer caso, la primera vez que en 2016 se fueron por una reforma fiscal, entre comillas, y lanzaron esa colección, había impuesto a la electricidad, aumento de impuesto a la minería, había impuesto a la telefonía, bueno, tenían de todo de ahí le fueron quitando aquí, le fueron quitando, y al final quedó nada. El segundo es perdón. ¿Y esto parece lo mismo? ¿Ves que es lo mismo? Mira, ¿o tratan de innovar en lo que cuatro áreas fallaron, en las que ellos quieren entrar? La primera es el área de un impuesto por el medio ambiente. Ya antes teníamos nuestro debate fuera de aquí. Si nos vamos nos vamos en la lógica de Coase, de Ronald Coase, o nos vamos en la lógica de Pigou, ¿verdad? De cómo vas a cobrar un impuesto. Si lo cobras por daño causado, lo cobras por daño posiblemente que causará una actividad industrial. Uno no sabe si tienen claro eso. Segundo, un impuesto a la informalidad. O sea, decirle a los de Almolonga, y un saludo a todos los de Almolonga que nos están viendo, tenemos un gran público ahí en Almolonga, de Totonicapán, los de Totonicapán, todos los de Chimaltenango, Pachicía, Pazú, los de Zacatepeque, Santa María y todos los que producen mini vegetales, todos los que producen arveja china, los que producen brócoli. Miren, el ministro de Agricultura fue el primero que mencionó un impuesto a las verduras. Eso fue el ministro de Agricultura, no es ni el ministro de Finanzas. Él ya lo había mencionado antes. Mi pregunta es cómo lo van a cobrar cuando es una actividad que la gente va al mercado y se compra, es parte de eso que llamamos economía informal, pero en realidad esa es la verdadera economía. ¿Cómo lo van a cobrar? Hablan también de un cambio en las importaciones, a la ley portuaria, ¿verdad? Hay un fenómeno muy interesante aquí. Y es que los datos revelan que en realidad la entrada por número de furgones, por metros cúbicos o cualquier forma que lo midas va subiendo. Pero lo declarado en impuestos va bajando. Quiere decir que tenemos ahí una brecha que se llama contrabando, pues, y contrabando por aduanas primero. ¿Hay incentivos en esta propuesta? Si busca crear incentivos para fíjese que en la propuesta que se estuvo discutiendo a mediados de año había un concepto que a mí me parecía bastante atinado, que básicamente lo que hace es generar incentivos para que el consumidor busque consumir, valga la redundancia, en la formalidad. Vamos a una pausa, vamos a hablar de esto, cómo incentivar al consumidor para que, bueno, vaya a la formalidad. ¿Estará aterrizada esta propuesta? De eso vamos a hablar al regreso, ya saben. ¿Pero es al vendedor o al consumidor? Cuidado. Vamos a discutir, vamos a ver cómo lo plantea el Ejecutivo. Al regreso, ya saben, la etiqueta SF Impuestos 2017. Volvemos.